de la segunda clase de drones. Para cerrar el capítulo que veníamos hablando del control, solo una recomendación: cuando cogamos el control, que lo cogemos pues normalmente así de frente, ellos vienen con una antenita original, que es esta antena pequeñita, esta antena, voy a quitar esta para que me la vean bien. Ellos vienen con esta antena. Siempre tiene que estar a 90 grados, siempre. O sea, si estamos volando así, la antena siempre para arriba. Recordemos que la señal de estas antenas es en forma de dona y siempre necesitamos que esté así para poder que tenga más alcance. ¿Listo? Porque si la ponemos así, pues la mitad de la dona se está yendo para la tierra y perdemos pues alcance. Entonces la forma funcional para maximizar la transmisión de la señal es con la dona así, es con la antena de esa manera. Si es esta otro tipo de antena, es siempre vertical también. Listo, quería pues como recordarles eso antes de seguir. Bien, paso. Yo pongo esto aquí. Y, bien, vamos a entrar entonces en materia, sí, continuando con lo que corresponde a la siguiente etapa. Yo lo voy a proyectar. Jonathan, tienes la mano levantada, no sé si quieres hacer una pregunta o la has tenido ahí un ratico. Bueno, Jonathan, si nos acompaña, tiene la manito levantada. Bien, sigamos acá. Vamos a ver entonces frames, motores y propelas, que eso es parte pues, ya de la arquitectura del dron. Entonces ya vimos todo lo que, perdón, ya vimos todo lo que es, voy a proyectar, perdón que no estoy proyectando, acá. Bien. Ya vimos todo lo que es todo lo que corresponde pues, a los componentes del piloto. Ahora metámonos de lleno a los componentes del dron. Arranquemos por este elemento que se llama frame. Normalmente son construidos en fibra de carbono. Hay algunos pues de los viejitos que venían construidos en... Perdona. Está por aquí. Un par. Listo. Algunos de los frames viejitos son construidos en plástico, pero normalmente los frames nuevos son en fibra de carbono. Voy a hacer un repaso por esta arquitectura. Frame, que es el centro. Estas dos tarjetas juntas se llaman el stack. Esta es la controladora de motores, esta es, perdón, la controladora de vuelo, la controladora de motores, la antena de transmisión de video, que son estas que están acá, antenas. Estas son las antenas de transmisión de video. El BTX, este es el GPS, el receptor del transmisor, que este es el que se bindea con el control, la batería, otros variadores de motores de forma independiente, que ya los vamos a ver, los motores, la cámara y las propelas. Esta es digamos que cualquier tipo de dron indiferente a la aplicación que vayamos a utilizar, pues esta es la arquitectura. Listo, esa es su arquitectura. Yo les quiero mostrar algunos frames y los usos dependiendo del frame pues que tenemos. Estos son pues como los diseños, aquí al lado izquierdo, entonces algunos frames de carreras. Entonces está, mira, el modo Ghost, Hyperlight, TBS Source 2, nosotros tenemos el TBS Source 1, que es el de Freestyle, este es el Source 2. Hollywood, bueno, en fin, ahí están pues como todos los diferentes tipos de frames que normalmente se utilizan para carreras. Miren que tienen una configuración un poquito diferente y también los brazos y los pesos son diferentes. Un dron para carreras es un dron que es mucho más liviano, mucho más ligero. Miremos miren en el tema de magnitud de pesos, estamos hablando, miren, 65, 72 kilogramos, 86 el más pesado, contra 145 gramos, estamos hablando casi el doble en algunos casos, ¿cierto? En algunos casos casi el doble de peso. Quiere decir, los frames para carreras son frames mucho más ligeros, más livianos. Por ende, más delicados también, correcto. Y los frames de freestyle, pues miren algunas versiones pues, de los frames de freestyle.
Yo decirles que yo he tenido la oportunidad de volar un Armatan, he tenido la oportunidad de volar pues el TBS Source One que está acá, ¿cierto? Y he podido volar el Impulse, este Impulse. Digamos que no he notado muchas diferencias entre todos. Para mí el Armatan me pareció bastante bien, enseguida se los enseño, tiene una configuración un poquito diferente, pero en general miren que son tipos de frame. ¿Cuál es mejor que cuál? Yo creo que el tema sí es de gustos. Yo creo que el tema es de gustos. ¿Yo qué les recomiendo cuando adquiramos un frame? ¿Qué les recomiendo? Y es que estos elementos se van a partir. Estos elementos se van a partir, estos elementos los vamos a chocar volando, nos vamos ¿cierto? Nos vamos a encontrar con un árbol, una rama, un palo, se nos va a caer. Entonces estos elementos están sujetos a eso. Entonces yo les recomiendo que cuando compremos un frame, o cuando lo tengamos identificado, que es el que queremos, también empecemos a buscar las piezas de recambio, que son estos brazos. ¿Cierto? Porque normalmente estos nos vamos a pegar un golpe contra alguno de los brazos, entonces sí es importante que los tengamos. Estos bracitos son comerciales dependiendo del frame. Entonces, pregunto Juan Pablo si me ayuda ahí con el micrófono, bien. Entonces, cuando adquiramos uno, y por eso en el frame, digamos, recomendado que yo les puse para el curso, el chiste de ese frame es que todos los repuestos se consiguen y son relativamente económicos. Entonces, de esa manera, pues uno no se vara. Listo. Eso es lo que tengo por decirles con respecto a los frames. ¿Qué he percibido entre unos y otros? Son como las distancias y, digamos, la forma de hacer los brazos, de hacer la palanca. Es decir, un frame que, por ejemplo, tiene los brazos, tiene esta parte de la cámara, digamos, muy atrás, hace que, o sea, más cortico aquí a esta distancia, hace que cuando tengamos la cámara veamos estas aspas se empiezan a visualizar dentro del frame. Entonces empezamos a volar y los videos son como se ven las aspas cuando estemos volando. Lo otro es que si el frame, por ejemplo, tiene el centro de masa bueno, esa es otra cosa, la posición de la batería, es que algunos frames tienen para poner la batería en la parte de arriba y otros los tienen para ponerlo en la parte de abajo. A mí me gusta más en la parte de arriba por un tema de aterrizar, porque no aterrizamos sobre la batería, ¿cierto? Y mientras que en la parte de abajo, cuando uno aterriza y está empezando, pues ponen toda la batería en riesgo. Entonces me parece que se protege más en la parte de arriba. Pero es un tema de gustos, pues, es un tema. La protección de la cámara, que la cámara normalmente esté más adentro, o sea, que si va a haber un golpe, pues no nos choquemos con la cámara, sino que la cámara se encuentre un poquito más adentro. Ese tipo de cosas son las que yo evalúo cuando selecciono un frame. Lo otro es el espesor de los brazos. Me parece que estos son equipos que corren demasiado, corren mucho, y si los bracitos son muy delgaditos, son muy finitos, y en una caída pues fácilmente se fracturan. Pues no, si se fractura pues no pasa nada, pues se quebrará como todo, pero que se consigan los repuestos, o que la plata o que el dinero no se nos esté yendo pues como consiguiendo los repuestos de reemplazo de los frames. Eso es como mi recomendación con esto. No sé si alguno tenga alguna pregunta o sí. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esos? Ahí en la lista yo vi que el recomendado es un Source One B3. ¿Cuál es la diferencia con los siguientes, el B4? ¿Son más grandes, más robustos? No, ellos, lo que yo he visto que han salido como digamos en versiones, ¿cierto? Que tiene como el Source One. Mira, por ejemplo, yo tengo el Source One y el otro que es el Source 2, ¿cierto? El Source One, que es que es el que yo recomendé para el curso, han salido varias versiones. Esas versiones en que han radicado son como en las perforaciones que tiene el dron y en las distancias entre los postes. Por ejemplo, en algunos, en los frames viejitos, por decirlo de alguna manera, pues digamos los frames de hace un año, me atrevo a decir que hace un año o hace un año y medio, todavía la tecnología el DJI, o sea, la tecnología digital no había salido al mercado.
Entonces, cuando salen ese tipo de electrónica nueva, esos frames ya no son compatibles con electrónica, no son compatibles porque simplemente no cabe, pues físicamente no le puedes acomodar en un tamaño específico de estructura o de frame, pues físicamente las piezas no enganchan. Entonces, lo que yo he empezado a ver con esas evoluciones de los frames es que ya van teniendo perforaciones diferentes y van teniendo como configuraciones que permiten que la nueva electrónica les sea compatible. Es eso. Pero en términos generales tienen el mismo espesor de brazos y tienen como la misma configuración. Es eso, es como que ya son más, ¿cómo decirlo?, más compatibles. Recordemos que ninguno de estos, o sea, estos frames, cada uno tiene su propia marca. Y estos drones son como el equivalente en un computador a decir que son un clon, ¿cierto? No sé si se recuerdan en esa época que decíamos, no, es que uno arma el computador como uno quiere, ¿cierto? Entonces empieza un disco duro de una cosa, la tarjeta madre de otra, en fin, cada componente como de un fabricante. Estos drones, en esta tecnología, digamos, funciona eso. Y es que hay tantas marcas y tantas incompatibilidad de piezas que en ocasiones compramos un frame y no le casan las piezas de determinada electrónica o los tornillos son distintos. Para mí, a mi juicio, eso es lo que ha hecho que esto comercialmente pues no progrese tanto, porque es muy difícil, pues tú no lo compras, es muy raro encontrar un dron, pues si se compran armados, pero que venga de marca, armado completamente todo de una sola marca, creo que no hay. Creo que esto es una sumatoria de marcas, desde la cámara hasta el BTX, las baterías son de una marca, o sea, a diferencia de DJI, que tú compras un dron de DJI y viene pues armado y todas las piezas son de DJI, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo he visto con la evolución de las versiones en los frame. Pero, y es igual, o sea, el Source, por ejemplo, el Source One ya es la versión 3 y no hay mayor diferencia. Donde está la diferencia es en los tamaños, que eso sí es distinto. Un dron de 2 pulgadas, 3 pulgadas, es diferente a un dron de 5 y de 7 pulgadas, digámoslo así. Ahí sí el tema cambia. Por ejemplo, te voy a enseñar algo, te voy a mostrar algo acá. Un momento, yo te muestro. Un momento. Te voy a mostrar otro tipo de frame que no está ahí, pero que la electrónica es igual, que es este frame. Aquí lo voy a quitar el compartir. Mira, que es este frame, el que mencionaban ahorita que si era mejor para empezar un frame que fuera conductos de aire, ¿cierto? Entonces, este es un frame que no es ni de racer ni es de freestyle, sino que es un frame que entra en la categoría de los Cinewhoop, ¿cierto? Que son los frames que sirven o los drones que sirven para hacer seguimiento cinematográfico de pues un motocross o una bicicleta o alguien caminando o te quieres meter por un espacio muy cerrado. Yo por ahí les compartí un video hace poquito donde hay una maquinaria, yo me metí por dentro de la cabina de la maquinaria con el dron. Vemos que este dron tiene esa particularidad, uno es que pues, las propelas están protegidas, entonces pues no se generan daños a personas o daños a terceros con las propelas, y lo otro es que es un dron mucho más estable que el otro tipo de drones de freestyle, porque las corrientes de aire pues están protegidas por los ductos. Entonces es un dron que se comporta diferente. También es un dron que no se inclina, no se inclina al menos tanto para volar, ¿cierto? Y los pasos de las aspas son diferentes, que ya lo vamos a mirar. Entonces, este dron que es de 4 pulgadas, digamos que se comporta diferente a un dron de freestyle o un dron libre de este estilo, ¿cierto? Se comportan diferente. Entonces tienen configuraciones diferentes desde el punto de vista del frame. La electrónica es la misma y eso es lo que vamos a mirar en detalle. La electrónica es la misma, o sea, es decir, tú puedes armar y puedes quitarle la electrónica a este y ponérsela a este y te funciona bien. Si este drone se te parte y ya no quieres esta configuración, pues compras otro frame y armas este drone con esta misma electrónica, ¿cierto? Entonces, eso digamos que es lo importante de esto que estamos aprendiendo. Más preguntas con los frames. Bien, seguimos. Bueno, seguimos. Todo bien. Es una ceñita por ahí que sepa que estamos vivos. Bien. Listo. Motores. Les quiero presentar un escenario. Bueno, un momento. Miren miremos esto.
Motores, bien. El siguiente paso para nosotros configurar un dron es hacer pues como la elección y selección de los motores, ¿cierto? Los motores ya voy a compartirles acá. Bien. Los motores se seleccionan o se clasifican por dos principales números. Uno que es ese número que dice 2207, es un clasificador, y el siguiente número que se clasifican los motores es la potencia. Por ejemplo, en este ejemplo, por ejemplo, 1750, ¿cierto? El 2207 se define digamos, describe el tamaño del motor, donde 22 es el tamaño es el diámetro de la campana del motor, y 07 es la altura del vástago, digámoslo así. Listo, es la altura del vástago. Y el otro número, que es 1750, 2400 o 2250, en fin, que digamos que el otro número es la potencia del motor. Entonces, con eso nosotros identificamos qué tipo de motor es el que nosotros tenemos. ¿Listo? ¿Qué tipo de motor es el que nosotros tenemos? Yo tengo esta tabla de motores con respecto a los tamaños de dron. Entonces, por ejemplo, si Perdón, vamos a armar... Gabriel, en la imagen anterior muestras mejor dicho, lo que pueden llegar a cambiar de relación todo, ¿cierto? Todos puedes cambiar de relación, sí, correcto, Okay. correcto. Entonces Entonces, son entre como... más alto el KB, que eso qué es KB, ¿cómo se lee eso? Sí, eso es la potencia, eso es En- en kilovoltios, digámoslo así, en entre kilovatios. más, Realmente, entre sí, realmente más, kilovatio. entre más consume más batería, es lo que decías de potencia, ¿sí? Correcto, sí, Ok, listo. eso. Y también entre más voltaje, pues más velocidad. Entonces, Ujú. importante, entonces me hago una pausa acá. Por ejemplo, si tenemos, digamos que si tenemos una batería de 25 voltios, que es la de 6S, ¿cierto? Que es una batería de 6S, que fue lo que nosotros ahorita lo hablamos, digamos que es 6S, 6 celdas de 4.2, eso nos da 25 voltios. Entonces nosotros tenemos una batería de 25 voltios y el motor es de 1750 kb. Estamos logrando una velocidad de 43.750 RPM por motor. Pero ese mismo motor, si lo tuviéramos en una batería de 6S, de 4S, que es de 14.8, es un motor que nos da 14.8 por 1750, nos da 25.900. O sea, nos da casi un poco más de la mitad de lo que ese mismo motor es capaz de girar con una batería de más voltaje, ¿cierto? Pero también recordemos que la batería de más voltaje es una batería más pesada. Ahí empieza pues como a jugar el equilibrio entre la potencia de la batería y que los motores te soporten la potencia de esa batería, el peso de la batería. Listo, es eso. Ya enseguida pues entro más en detalle. En esta tabla vemos, por ejemplo, para drones de 3 pulgadas, aquí están pues el tamaño de motores de drones, perdón, y están los tamaños recomendados o las referencias recomendadas para los motores para drones de esos tamaños. Entonces, para un dron de 5 pulgadas, para que lo tengamos de referencia, las referencias de los tamaños de motor son 2204, donde 22 es el diámetro de la campana, 04 el diámetro, la altura del estator. Listo, la altura del estator. Normalmente son 04, 07, no hay mayor diferencia acá. Y el diámetro de la campana, pues entre más diámetro, más torque, y más lento, entre menos diámetro, menos torque, más rápido. Listo, eso es como el chiste. En potencias entre 2300 a 2700, aunque yo he tenido motores de 1800 de potencia para 4S, y miremos, por ejemplo, en potencias para 6S, 1500 y 1800, ¿cierto? Cabe de potencia. Esta tablita nos ayuda como a entender un poco qué tipo de motores puedo utilizar dónde, ¿cierto? Donde, digamos, las zonas que están en verde
¿cierto? Pues son digamos, las más recomendadas, las amarillas donde son las pues usadas, pero no es tan común, y las rojas son donde se genera alto consumo de corriente, digamos, utilizar ese tipo de motores con algunas hélices. Por ejemplo, aquí al lado derecho, donde dice hélices para los motores recomendados, están los pasos de las hélices. Ya vamos a entrar en detalle. Esta tablita es como una especie de resumen de información que les tengo ahí. Ahorita volvemos sobre eso. Para que vamos como poniéndonos en sintonía entre lo que es el tamaño del motor, el diámetro del motor y la potencia con respecto a los consumos. Por ejemplo, un motor de diámetro de campana más pequeño, pues es un motor que consigue más velocidad, más aceleración, pero menos fuerza, ¿correcto? Un motor de diámetro más grande, pues tiene más baja velocidad, pues por lo tanto también adquiere una menor aceleración, pero es un motor que nos soporta más fuerza. Entre más alto, pues podemos tener pues más peso, tiene más potencia, pero también consume más corriente, producto del consumo precisamente del más peso. Entre menos peso, pues menos potencia y menos consumo de corriente, precisamente pues por ser un motor más liviano. Entre menos kVA o menos kV, pues mayor control. Cuando digo mayor control es que es un motor más suave, gira menos, es un motor menos reactivo, digámoslo así. Y cuando tiene más kV es un motor mucho más potente, un motor mucho más rápido en ocasiones, y también es un motor más difícil de manejar, ¿cierto? Un motor de kV bajos se utiliza para long range, y un motor de kV alto normalmente se utiliza para carreras o freestyle, ¿cierto? Por ejemplo, un motor de carrera se utiliza un motor de alta potencia. Yo les muestro acá en la práctica cómo se visualiza eso, cómo se entiende esto. Bueno, aquí les tengo sobre la mesa un sinnúmero de motores y les quiero contar como lo bueno, lo malo de los diferentes temas y relaciones con los motores. Bien, conocemos entonces, listo, estos son el tipo de motor. En la parte de abajo se llama el estator. Esta parte, por ejemplo, en este motor, esta parte rojita. La parte negra en este motor se llama la campana. ¿Me confirman si están viendo? Por favor. Sí, estamos viendo. Sí, listo, sí, bien. Perfecto. Perfecto, bien. Entonces, estator en la parte de abajo, campana en la parte superior. Listo. Y el espigo aquí en esta parte donde se aprieta la propela. Bien. Estos motores son motores 100% eléctricos, es decir, eléctricos sin escobillas, que eso es diferente. Hay dos tipos de motores eléctricos: eléctricos con escobillas y sin escobillas. Estos son motores eléctricos sin escobillas, montados sobre imanes. ¿Listo? Montados sobre imanes. Listo, mírenlo acá. En la parte interna del motor, este es el estator, está todo el embobinado y que tiene un número de polos específico. Los motores se determinan también por el número de polos, entendiendo porque cada polo es una de estas, digamos, una de estas terminales que vemos eléctricas acá. Listo. El estator, este es el estator. La campana no es más que sí, como el nombre lo dice, pues una campanita en acero o en aluminio que tiene por dentro unos imanes. Listo. Entonces, que a medida que se va generando la circulación de la corriente en las bobinas, pues va hacer la rotación de los imanes y por eso el movimiento. Listo. Estos motores van montados sobre rodamientos, que son estos rodamientos aquí pequeñitos. Aquí, otro rodamiento de este costado. Listo. No lleva más que un vástago y ese es el ajuste pues que lleva el motor y se sujeta a través de un pin Siger, esta marca de motores. Hay otra marca de motores que se sujeta con esta, por ejemplo. Se sujeta es con un tornillo en la parte inferior, pero digamos que el principio de funcionamiento es el mismo. Listo, este es un zinc, mírenlo acá, de un zinc 22, este es un 2207 de 2750. Listo, este que tengo acá. Y este que les estoy proyectando, este otro, es un 2205 de, ya les digo de cuánta potencia, no sé si lo dice, 2205, 2300 kV. Listo. Entonces mire que este es como, digamos, los clasificadores de los motores.
¿Cómo fallan estos motores? ¿Por qué dañan? Y también la relación costo-beneficio de los motores. Estos motores se compran o se seleccionan dependiendo del voltaje de la batería. Un motor que está hecho para 4S no lo puedo conectar a 6S porque lo quemo. Es tanto el voltaje de la batería que quema la electrónica, quema el embobinado. Entonces es necesario, sí, dependiendo del voltaje de la batería, pues adquirir el motorcito correspondiente. Lo bueno de estos motores es que son reparables y las piezas son, pues digamos, así como lo ven ahí, se les puede hacer mantenimiento. Que no todos los drones se le puede hacer, no todos los motores se les puede hacer este tipo pues, de ejercicio que es beneficioso pues para el mantenimiento de las piezas. Estos motores se dañan por temperatura, quiere decir que si yo al motor lo estoy acelerando y lo freno, ¿cierto? Lo freno, lo tengo pues como que él se quede atrancado en un árbol o en alguna cosa, el dron pues queda atrapado y lo sigo acelerando, se genera tanta corriente que se abre la electrónica, pues ya se genera por calentamiento, se dilata, pan, y se abre. Estos motores también se dañan cuando, por ejemplo, en el espigo, mírenlo acá en la parte superior, yo estoy apretando la propela y cuando la aprieto le hago mucha fuerza y reviento la parte superior, o sea, el original es así, como está acá, y haciéndole mucha fuerza le podemos reventar en la parte de abajo. Otra forma en cómo se daña es que cuando estemos volando, sobre todo, pues lo normal que puede pasar es que se le mete algún obstáculo, algún palito, alguna rama, algún elemento por acá en el interior y lo frene o se queme al interior, ¿cierto? Y ese elemento que se ingresa por acá hace que se frenen estas partes. Por ejemplo, cuando nos lo llevamos para la costa, para la playa, la arena, cuando el motor está pues girando y se le entra arena en la parte de abajo, esa arena se incrusta entre la tolerancia que debería tener la rotación de los imanes con el estator y esa arena hace que el motor se frene y esa fricción lo calienta, entonces eso es todo un desastre. Mejor dicho, esa es la crónica de una muerte anunciada y es que pues el motor por la fricción aparte se calienta y si no es que se falla por fricción, se bloquea y se quema por sobrecalentamiento, ¿cierto? Pues porque precisamente al seguir acelerando lo que ya le está frenado, pues esa sobrecarga sobre el embobinado pues lo hace quemar. Estos motores no tienen dirección, o sea, si bien tienen unas flechas, unos indicadores de dirección, no está diseñado para que gire en una dirección específica, es decir, todos los motores pueden girar en ambas direcciones. Entonces no se tiene que, lo que pasa es que esta marca en particular, pues lo vendían por pares, y vendían dos de una dirección roja y la otra dirección negra, pero realmente era indiferente, no tiene pues ningún problema. Los motores, digamos, profesionales no tienen ninguna dirección, simplemente el motor, no, porque la configuración de la dirección es una configuración por software, no es de conexión física. Tiene 3 cables, los motores son de 3 cables, donde desde la controladora de motores, pues se les va dando una secuencia y a medida que se vaya dando la secuencia, pues va haciendo la rotación, si es en un sentido o si es en el otro sentido, pues gira en sentido contrario. Preguntas con respecto a los motores. ¿Esos 3 cables son positivo, negativo y señal o cómo? No, estos 3 cables es una secuencia de pulsos. Es una secuencia de pulsos eléctricos, pero no es positivo, negativo y señal. No funciona así. Es una secuencia de pulsos. Listo. O sea, para que es unos pulsos que dan en un sentido, te va dando que va haciendo la rotación en un sentido y en el otro sentido los pulsos van dando la rotación en el otro sentido. Listo. Y esa configuración del sentido de pulsos se lo da lo hacemos por software, sí, lo hacemos por la tarjeta. Entonces, 2207, por ejemplo, en este caso, 2205, 22 milímetros de diámetro de la campana y 0,5 y 0.5, digámoslo así, medio centímetro de altura del estator. Listo. Otra preguntita. Señor. En el motor, no sé, en la placa ahí mismo, ¿se sabe si es 4S o 6S? No se sabe, no lo dice. Ese es un muy buen riesgo para dañar motores. No lo dice.
¿En qué? Entonces, ¿cómo sé, digamos, si el proveedor de donde yo lo vaya a comprar me está vendiendo qué es? Esa es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta. La diferencia física entre el 4S y el 6S se percibe en el calibre del cable del estator. Para motores que son para volarse en 6S, el calibre del cable es más grueso que el calibre del cable en 4S. ¿Cierto? Lo percibís y lo vas a ver y es un poquito más, es más grueso para 6S. Pero es cuando solamente dices eso. 6S, ¿es ¿A de qué me la refiero? batería? Sí, es una batería de 6S, o sea, para trabajar a 25 voltios. Sí, entonces Esto es, ahí digamos que la pregunta que la hace sí la tengo yo también y es, ¿cómo hago para saber si el motor que tengo lo tengo que volar con una batería 4S o el motor que tengo es para volar con 6S? ¿Cómo sería ahí? esa es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta porque si el motor no lo dice y está cerrado, es un riesgo de Elian, decir que en el datasheet, digamos, no sé, así como en motores eléctricos que yo trabajo, digamos, en el datasheet, el internet no irá. exactamente. Habría que buscar la marca del motor, mirar la referencia y ver si esa referencia está siendo específica a 4S o a 6S. A mí normalmente, y eso es una buena pregunta que les puedo ayudar pues, para esta semana, es si hay forma, digamos, si yo tengo dos motores aquí en la mano, ¿cómo sé que uno es 4S y cómo sé que el otro es 6S? ¿O qué prueba le puedo hacer? Porque visualmente yo he tenido los dos y yo no los he y no se logran identificar cuál es cuál, y aparte los motores no lo dicen, no lo dicen. Yo lo he visto, es como dice Jonathan en el datasheet, que cuando lo compro, pues digámoslo así, ¿cierto? Cuando lo compro, que en el paquete o en la cajita donde vienen, pues está la indicación del voltaje. Pero mira, por ejemplo, en este caso que no tengo los elementos, digamos, de la caja, ¿cómo saber que uno te soporta con el otro? Esa pregunta sí es importante, ¿cierto? Ese dato, pues sí Los es importante motores para que Gabriel, no dañar los digamos, motores. Ajá, señor. Gabriel, pero entonces, por ejemplo, puedo volar un motor de 4S, de 6S con baterías de 4S, no hay ningún problema. El problema es cuando es de 4S y lo vuelo con una de 6S. Correcto, sí, señor, así es. Así es. Sí, Okay. si le pones menos voltaje no pasa nada. El problema es donde le pongas más voltaje. Ahí sí lo quemas. Listo. Porque de hecho Entonces es mejor uno asegurarse cuando vaya a comprar. motores. Aló. Sí, te escucho. Sí, desde una vez pedí los 6S para no tener ningún riesgo de quemarlos por una batería más grande. Exactamente, sí. Eso es como parte, digamos, de lo que se puede hacer para evitar el riesgo, digámoslo así, desde el punto de vista, ¿cierto? Un punto de vista. Gabriel, Señor. digamos, si yo conecto un motor 6S a una batería 4S, ¿es el mismo rendimiento que un motor 4S o no? Ahí lo que ya depende es la potencia. Entonces vámonos para acá. Verá, yo les muestro. Yo les muestro. Normalmente, mira lo siguiente. Normalmente, para un dron de 5 pulgadas, los motores de 6S manejan menos kb, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un motor que trabaja a más voltaje, ¿cierto? A más voltaje y por lo tanto, digamos, se obtiene menos kb. Al poner y los motores de 4S son motores de más potencia, digámoslo así, entendiendo que la kb es la potencia, listo. ¿Qué pasa si yo pongo un motor de 1500 y lo conecto a 4S? Entonces tengo un motor de baja potencia, ¿cierto? ¿Cierto? Conectada a baja potencia a menor voltaje. Entonces un motor que se va a desempeñar diferente, se va a desempeñar de menos velocidad, ¿correcto? O sea, recordemos que la velocidad está en función de los kb. Entonces, si yo tengo un motor de 1800, ¿cierto? Y lo multiplico por 4 celdas, ¿cierto? Es diferente a tener un motor de 1800 y multiplicarlo por 6 celdas. Entonces el comportamiento del motor va a ser diferente, no es lo mismo. Entonces, cuando hablábamos ahorita, no, es que yo puedo conseguir uno de 6S, pues sí, siempre y cuando tenga la misma potencia, ¿cierto? Si no, vas a tener un motor de menos potencia conectado a menor voltaje, entonces por lo tanto vas a tener menos velocidad, ¿cierto?
Ese degradación, digamos, por llamarlo de alguna manera, de cambio de potencia, pues habría que saberlo entender para poder pasar de uno al otro. Que sí es muy importante, el tema de los tamaños de los motores al momento de hacer un reemplazo cuando se nos dañe uno, ¿cierto? Porque vamos a tener motores, por ejemplo, diríamos un 22, si ya entendemos que el 04 o el 07 es el tamaño del estator, que eso es lo que les digo acá, ¿cierto? Ese es el tamaño de la altura del estator, que es esta altura, desde el suelo hasta donde va la campana. Nosotros lo importante es, si vamos a reemplazar un motor que se nos dañe, es que tenga el mismo diámetro de campana y también la misma, ojalá que tenga la misma altura, porque vamos a encontrar, para mí ha sido más importante la altura que el diámetro de la campana, porque hace que una propela quede más arriba que otra o más adelantada que otra, mientras que si tienen la misma base, la misma altura del estator con el mismo diámetro, pues se compensa pues con las dimensiones, ¿correcto? Sí, me hago entender. Esos motores que vimos son sin escobilla, ¿verdad? Son sin escobillas, correcto, son motores sin escobillas, entonces son motores brushless, digámoslo así. ¿Sí? No sé si lo dijo, pero a mí se me pasó la cuestión de las escobillas. ¿Cómo funciona ese asunto? Sí, lo que pasa es que un motor con escobillas es un motor diferente, es un motor que, digamos, son motores de mayor torque y más baja velocidad. Y digamos que es un principio de funcionamiento diferente del motor, que la escobilla es un elemento pues conductor entre el estator y el rotor. El de escobillas es invertido. En este motor que estamos viendo, el estator, que es donde está la bobina, digamos, en la parte fija está la bobina, y en la parte móvil, que es la campana, están los imanes. En los que son con escobillas, el principio es al revés. Los imanes están en la parte fija y el embobinado se encuentra en el rotor. O sea, digamos que la configuración es un poquito diferente. Y son motores de más fuerza que velocidad. Estos son más motores de velocidad que fuerza, porque la velocidad la logra precisamente al tener menos peso en la campana. ¿Listo? Y estos motores están libres de mantenimiento, entre comillas libres de mantenimiento. Me explico, tienen que estar limpios, pues que no tenga ningún elemento, ¿cierto? Pues que obstruya el giro, ¿cierto? Con adecuadamente los rodamientos, pero no se requiere el reemplazo de las escobillas. Entonces es un poquito como diferente. Esta es como Entonces podría decirse que, digamos que esos drones de fumigación y eso utilizan es con escobilla, como para carga y eso. Sí, hay dos formas. O le pones un motor de más potencia o doble motor, ¿cierto? O la otra es le cambias por un motor con escobillas, que es de más fuerza. Así es correcto. Es cierto. Lo que dices es cierto. Bueno, si hay preguntas sobre motores, pues volvemos. Una pregunta, en caso de que esté volando y empiece a llover, ¿hay algún tipo de protección para los motores o definitivamente hay que bajar porque obviamente se daña con la exposición al agua? Excelente tu pregunta. Estos motores no se dañan con el agua. Estos motores no se dañan con el agua. La electrónica que tiene este motor, que es por inducción, un poquito voy a entrar aquí a este detalle. Un momento. Estos motores, como son por inducción eléctrica, quiere decir que no hay contacto entre este embobinado. Todo el cable de cobre está embarnizado. Entonces el agua no genera corto en este motor. Esto lo que genera es un campo magnético, pero no genera ninguna corriente expuesta al agua. Entonces estos motores se pueden sumergir y no les pasa nada. Esto, o sea que si los motores te caen en un charco, si te caen en un charco, no se te va a perder el motor, no se te va a dañar. Listo. De hecho, estos motores se pueden lavar con agua, no les pasa nada. Estoy hablando del motor. Listo, no de la electrónica, del motor solamente. Listo. Bien. Pero el resto sí se daña, ¿cierto? El resto sí. pero esa pregunta es muy valiosa
es que, por ejemplo, cuando estamos volando y el dron cae, por decirlo, en un río, pero cae con los brazos sobre el río y la electrónica cae por fuera, el dron se salva. ¿Cierto? El problema es ya cuando cae sumergido completamente sobre la quebrada, pues sobre un charco, si el dron se pierde. Hay una foto que les quiero compartir, ya que estamos tocando este tema. Miren esta foto fue de un compañero ayer en un chat que es me parece, un segundo, yo les muestro algo. O sea, yo les muestro algo, les muestro una realidad justo de este tema. Miren este dron, este escenario. Un momento. Un momento. Una foto que me llamó la atención y la pensé como para el curso. No, un momento, se la voy a compartir porque creo que es un escenario muy real. Y un momento que la acabo de ver, justo la acabo de ver. Perdón. Un momento. Les voy a mostrar donde un compañero estuvo volando y preciso casi cae en un charco. O sea, digamos que ese riesgo lo tenemos, ese riesgo lo vamos a tener siempre. Aquí creo que es este. Creo que es esta la imagen. A ver si me permite cargarla acá. Mira, démosle un momentico mientras carga la imagen, pero esa es la imagen. Yo la remito al chat del curso. Nos carga. Exacto. Mírenla acá. Miren este escenario, ¿cierto? Mira dónde, lo ven ahí, ¿cierto? Mira dónde cayó el dron. La quebradita aquí. Sí, sí, sí. Exacto, miren la quebradita ahí. O sea, te cae así. Digamos que el motor queda en contacto con el agua, el dron no se daña. El problema es si el dron sí cae pues sumergido en el agua y sí pues perdemos de dron. Listo. Bueno. Continuemos con el otro elemento de la transmisión del dron, son las propelas. Se llaman pues hélices o propelas, ¿cierto? En este léxico de drones. Vienen de muchos tipos, muchos tamaños, vienen de diferentes pues, formas, colores. La idea pues con este espacio es que hablemos un poquito del tema para poderla seleccionar adecuadamente. Voy a traer aquí con ustedes unas propelas. Un momento, les muestro algunas. Segundo. Eso, listo. Bien. Bueno, aquí vamos. Miren, las propelas se seleccionan también, o sea, digamos que el principio de la propela es el mismo principio que tiene un tornillo, digamos, con el avance, ¿cierto? Y con el paso, ¿cierto? Que son como los dos dimensiones claves de una propela, ¿cierto? Entonces, una propela, y miren la imagen que les estoy proyectando, hagamos el símil con un tornillo. Una cosa es el ángulo, ¿cierto? Digamos, el tamaño, el diámetro, y lo otro es el paso. Un tornillo, si bien tiene el mismo diámetro, puede tener pasos distintos y por lo tanto avances distintos. Y eso genera consumos diferentes de energía. Entonces, en la imagen de la izquierda, una propela de diámetro 10, ¿cierto? Con un paso de 8, significa que tiene mayor paso por vuelta que una propela también del mismo diámetro, pero con menos paso. Entonces, desde el punto de vista de motores, si yo tengo el mismo motor, ¿cierto? Supongamos un motor, pues escojamos cualquiera, uno del que vimos ahorita en el ejemplo de 1750 o uno de 2000 kb. Si yo lo pongo con una propela de más paso, el motor se tiene que esforzar más porque avanza más, tiene más empuje para poder avanzar. Si yo lo pongo con propelas de menos paso, el motor va a su velocidad y consume menos energía, puesto que el empuje es menor en cada vuelta. ¿Listo? Entonces, este principio tiene vínculo
directo con el consumo de energía con los motores. Es decir, el consumo de la batería del dron no solamente va en función del motor, sino que va en función del motor y la propela, ¿cierto? Y las aspas. Un aspa con más paso tiene más consumo que un aspa con menos paso. Pero por ejemplo, si yo voy a correr y yo quiero sacar más, pues, ¿cierto? Si yo voy a correr, pues pongo propelas con un mayor paso. Pero si voy a hacer, por ejemplo, un paisajismo o un vuelo de seguimiento, pues antes busco propelas con menos paso. ¿Entendió el concepto? Es decir que cuando tengo mayor paso, ¿va a andar más rápido? Es correcto. Entonces, es decir, cuando yo tengo más paso, y voy a cambiar aquí la imagen, voy a poner la cámara, yo les explico esto. Mira, por ejemplo, estas propelas, las propelas se seleccionan con dos números, enseguida las miramos. Uno de los clasificadores es el paso. El paso es el ángulo que tiene la propela en la parte que se colgó. Ahí se tildó. A ver si vuelve. Eso. Fíjate que cambie la camarita. No quiso. Bueno, muy bien. Ahí sí quiso. Listo. Mira, las propelas vienen con una forma que son más levantadas en una parte, ¿cierto? Como una parte alta y una parte más baja. Si lo pongo sobre una mesa, vamos a ver que la parte, ¿cierto? Hay una parte que toca la mesa y otra parte que la propela se levanta, digámoslo así. Vamos a ver si acá se aprecia. Listo. Hay una parte en que la propela está alta y la parte de abajo. Esto es el paso de ese ángulo es el paso de la propela del dron. Listo. Entonces, si yo quiero correr más, pongo una propela que tenga más avance. Y si quiero ir más suave, pongo una propela de menos avance. Pero eso va en relación directa con el consumo del motor. Listo. Entonces, para yo avanzar más, pues también el motor tiene que esforzarse más en poder hacer esos avances tan grandes. Mientras que si yo lo tengo en un paso más bajo, el motor va a menos velocidad, ¿cierto? Consigo menos velocidad con el motor en el vuelo. No sé si me explico, voy a ponerlo aquí en otro escenario. Supongamos que el motor... exacto. Bien. Supongamos que el motor gira a la misma velocidad. Ya tengo este motorcito y gira a la misma velocidad. Y le pongo una propela con un paso suave. Vamos a suponer que esta verde es de paso suave. Listo. Y gira a la misma velocidad. Y tengo el mismo motor cambiándole simplemente de propela. Listo. Con una de mayor paso. Cuando tengo una propela de paso suave, pues la carga que el motor tiene permite que digamos, a esa velocidad, con esa propela, el consumo del motor a la misma velocidad es menor que si yo pongo el mismo motor con una propela de más paso. Para hacer más paso, él tiene que empujar más aire para poder avanzar más. Ese empuje de más aire hace que consuma más corriente el motor. Entonces, una propela de más paso es un dron que corre más, pero a la vez consume más corriente. Listo. Y una propela de menos paso es un dron que corre menos, pero consume menos corriente. Entonces, ahora, en el caso de, digamos que con esa información, uno toma decisiones de cómo armar el dron, si vas a hacer un dron para long range, o si vas a hacer un dron para carrera, o si vas a hacer un dron cinemático. Por ejemplo, en un dron cinemático, a mí no me interesa tanto la velocidad, me interesa más que la batería me dure más tiempo, y me interesa un vuelo más suave, más parejo. Entonces, las propelas para un dron cinemático son propelas de bajo paso, listo. Pero las propelas para un dron de carreras son propelas de alto paso, listo. Eso es como el concepto importante en las propelas. Entonces el paso sería como el ángulo, o el que llaman el ángulo de ataque de la hélice. Es correcto, el paso es exactamente, es correcto.
El paso es el ángulo de inclinación de la hélice. Listo. Entonces, vamos a leer aquí, voy a leerle pues esta teoría. Miren, las especificaciones siempre suelen estar impresas en las hélices y están siempre en la parte del lado del avance. Quiere decir, en la parte alta de la propela. Siempre están escritas, están repujadas en esa parte. O sea, si tienen la oportunidad y si tienen algún droncito por ahí armado, van a dar cuenta que cuando compren una hélice, si la ven, está repujadita en la parte superior la especificación de la propela. Eso es por normativa internacional. Listo, pues ya está acordado eso. Entonces es fácil distinguir cuál es el lado superior y el lado inferior de la hélice, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, si la montas al revés, la propela pues no funciona bien. Entonces una forma de montar bien las aspas es que la letra, digamos, de la marcación de la propela esté en la parte superior y va a estar siempre en la parte superior donde está el avance. Listo. Una propela 6x45 o también la 60-45 describe una hélice de 6 pulgadas de diámetro y un paso de 4.5 pulgadas, ¿cierto? Entonces, otra forma como se especifican las propelas, por ejemplo, la 50-40, ¿cierto? Es una hélice de 3x3, pues que dice por tripala. Esa información casi no les voy a mostrar cómo viene. Es una información de una propela para un dron de 5 pulgadas con un paso de 4 pulgadas de paso. Ese paso es la distancia que avanza la hélice en una vuelta completa. ¿Listo? Listo, es la distancia que avanza la hélice en una vuelta completa. Y el BN, que algunas propelas lo dicen al final, es la puntica en la nariz. La puntica en la nariz es esta puntica que está aquí, perdón, es esta puntica. Si tiene, digamos, el bull noise, ¿cierto? Que es como la naricita como de toro. Entonces, hay unas que son planas del todo, otras que son como medio espinaditas y otras que son más con punta finita. ¿En qué va la diferencia de una a la otra? Lo que yo he percibido con esto es que las que son, digamos, que terminan en punta más fina, con una punta como enseguida la miramos como angular, es que son propelas que no generan tanto ruido, o son de menos ruido que las que terminan de corte chato, ¿cierto? Entonces, las de corte chato tienen una ventaja, entendiendo las de corte chato es como la naranjada, que termina como plana en la punta. Esas son propelas que son más gruesas, más resistentes, pero son más ruidosas cuando se están volando. Las propelas que son más finitas, como la 50-45 o la 60-45 de la imagen, son propelas que la punta termina como redondeadita, pues como en puntica, digámoslo así más bien, y esa propelas son más finas, más delgaditas, pero generan menos ruido. Entonces es una combinación como con relación al ruido pues que genera cuando se genera la turbulencia, ¿cierto? Hay otras nomenclaturas, ya la vamos a mirar, que son las CW, que es el clockwise o el clockwise, ¿cierto? El counter clockwise, es como el sentido horario y sentido antihorario, ¿cierto? Una forma de calcular pues la velocidad máxima es las máximas RPM, que ya las vimos por el paso de la hélice por 60. De esa manera, pues diríamos que cuál es la velocidad máxima teórica que podríamos alcanzar el dron dependiendo del tipo de propelas que utilicemos. Lo voy a llevar a esta teoría a la práctica, digamos a cómo físicamente podemos nosotros identificar esas propelas y cómo las vemos acá. Miren, los empaques de propelas, miren por ejemplo este. Vamos a mirar si lo leen ahí. Este dice 51-46. Listo. La propela 51-46. Entonces ya vimos, y raya 3. Entonces, ¿qué vimos aquí? Que la 51 es el diámetro, ¿cierto? Es para dron de 5 pulgadas. Listo. Sería el diámetro de la circunferencia que describe la propela cuando se gira. Entonces, de esa forma especificamos el ángulo, el tamaño de la propela para que sí sea adecuada para el dron. Entonces, no podemos poner un ángulo, pues una propela más grande, porque entonces las aspas se van a chocar con los frames. Me explico. Si yo tengo una propela muy grande, pues ya no físicamente no va a caber en la estructura, ¿cierto? Se van a encontrar estas dos o van a chocar con estos elementos. Entonces miren que queda un espacio entre la propela y el frame, ¿cierto?
Entonces, por eso el tamaño, digamos, el tamaño de la circunferencia es importante. La otra característica es el paso, que es el ángulo de ataque, ¿cierto? Pero ese paso se mide en qué tanto avance da la propela, ¿cierto? Qué tanto avance cuando da una vuelta. Esa es la forma de medir el paso. Bien, de esa manera. En propelas hay muchos materiales. Hay de policarbonato, hay de poliestireno, de polipropileno. Y básicamente depende, o yo lo he percibido, es con el tema de la fragilidad de la propela. Hay propelas que, por ejemplo, son muy frágiles y es que cuando reciben un golpe, ella se parte. O hay propelas que son muy flexibles, miren, por ejemplo, esta, yo la puedo doblar y la propela no se parte. Listo, no se parte. Tiene que ser muy duro el golpe para que se parta. Hay otras propelas que son muy buenas, que son de polipropileno, que son unas propelas otro tipo, esta es otra marca diferente. Y estas propelas son muy gruesas. Son muy gruesas y muy finas. O sea, cuando digo muy finas, muy resistentes. El calibre del espesor del aspa es un calibre muy grueso. Entonces es una propela que no se parte y que resiste golpes bastante bien. ¿Qué diferencia hay una con otra? Y miren, por ejemplo, esta otra, mira esta, que es muy finita. O sea, la propela es delgaditica. O sea, es así súper, una hojita pues muy delgadita. O sea, son comportamientos de propelas diferentes. ¿En qué va esto? Y por ejemplo hay propelas de 3 aspas y estas de 3 aspas, de 2 aspas, de 1 aspa, listo. ¿En qué va digamos, el chiste de seleccionar la propela? Uno es, por ejemplo, en las propelas de entre más paso y menos paso, va muy en relación al tipo de vuelo que yo quiero hacer. O sea, si yo quiero correr más, pues pongo una propela de más paso y voy a sentir un dron supremamente reactivo. Es decir, yo lo acelero y el avance es mucho, ¿cierto? Y volteo y el dron rápidamente, digamos que domina muy bien los movimientos. Por eso en los drones de carreras se pueden hacer ángulos tan cerrados y cortes tan pronunciados en unos espacios pequeños, es porque las propelas son de mucho paso, por ejemplo de 49, ¿cierto? Por ejemplo un 50-49 o un 51-50, ¿cierto? Entonces son propelas de mucho paso. Y digamos que con eso, digamos, selecciona el tipo de propela. Y la otra característica que yo le he identificado a la propela es que a mí me gusta, ojalá que sean un poquito resistentes, porque cuando dejo caer el dron, es decir, yo me elevo y lo dejo caer, cuando la propelita es muy delgada, ellas se levantan. Entonces las propelas hacen este movimiento y hacen una vibración. Entonces cuando el dron está bajando, hacen un fenómeno que se llama el prop wash, y es que las propelitas empiezan como a vibrar, y esa vibración se le transmite a uno a la imagen. Entonces, una propela que es más rígida es una propela que cuando yo la bajo, ella se sostiene y siempre va bajando. Si no, sería una propelita como más flexible. Gabriel. Señor. Gabriel, ¿cómo estás? Qué pena contigo, es que tengo que retirarme porque estoy aquí un poco embolatado. Quería saber cuándo puedo ver otra vez el video porque pues sí me interesa esta información. Bueno, voy a tratar de subirlo hoy mismo para no colgarme con él. Hoy se los envío. Ah, listo. Entonces yo estoy pendiente entonces del link y pues saludo a todos porque me tengo que retirar en este momento. Listo, dale. Gracias, Juan. Gracias, Gabriel. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Chao a todos. Chao. Entonces, les estaba contando, ese es como el tema. He ensayado las propelas de 4 aspas y, por ejemplo, me parece que para vuelos serenos, planos, digamos, es un vuelo tranquilo, es un vuelo mucho más controlado. Cuando hay cambios de dirección, me parece que la inercia de la propela le cuesta dar curvas, como que se toma más distancia para hacer rotaciones. Es decir, yo vengo en un sentido y quiero cambiar de sentido, el dron tiene un mayor avance y se me va más lejos antes de yo poderlo cambiar de dirección. Eso es lo que he visto con las propelas de más aspas. Consumen menos porque tienen más, digamos, más sustentación, porque tienen más área de superficie, pero me parece que para los cambios de dirección es un poquito diferente. En este mundo de drones yo creo que no está descrito cuál propela es mejor que cuál. Creo que cada piloto encuentra su propia propela. O sea, cada piloto dice, en esta me siento más cómodo, esta es más reactiva, esta se comporta como yo quiero. Sobre todo, yo me he dado mucho cuenta en los momentos de rescate del dron.
entendiendo el rescate, es como que pues, hago un movimiento difícil y necesito volver a recuperarlo. Entonces, en ese movimiento difícil, cuando lo voy a recuperar, es que me doy cuenta si la propela sí me responde o, no, o si definitivamente me dejó caer, o si definitivamente, pues sí, digamos, respondió con la misma potencia que yo quería que respondiera. Si voy a hacer un vuelo de long range, le pongo bajo paso para que consuma menos, tenga menos consumo en los motores. Ese es como lo que yo les puedo compartir con respecto a propela. No sé si tengan preguntas. Gabriel, yo tengo acá la etiqueta. Si vos tenés una bolsita ahí de hélices. Creo que te vi ahí. ¿Aló? Se te fue el audio. Sí, señor, te escucho. Sí, yo tengo aquí una de Hurricane, sí. Exacto. En la parte de arriba, creo que viene la información que me estabas dando. Dice Hurricane y dice 51-466-3. Eso, el 466 va junto. Realmente el 51 es el diámetro y el 466 es el paso. Ese es como el paso. Listo. Entonces, Acá. entre mayor número del 466 es mayor paso. Es mayor avance, correcto. Sí, señor, es correcto. Así es. Okay. Entonces, por ejemplo, yo he tenido la 5149 o la 5151, ¿cierto? Son propelas del mismo tamaño, pero con mayor ángulo o mayor paso. Y son propelas mucho más, digamos, más agresivas, digámoslo así. Por ejemplo, mira estas son, vamos a ver si lo dicen. Esta es de otra marca que se llama, esta es de Dalprop. A ver, mirar qué dice acá. Estoy enviándolo al chat del curso para que lo vean de los números que estoy diciendo. Pues dices que el 51 es el diámetro, ¿sí? 51 es el diámetro, es correcto. Correcto. Entre mayor el número, pues es más grande la hélice. Exactamente, que eso lo importante es poderlo seleccionar con respecto digamos, es poderlo seleccionar con respecto al tamaño del dron. ¿Cierto? Y digamos que para seleccionar un diámetro, ¿cómo lo coloco según el frame? Es decir, cuando dicen que es un frame de 5 pulgadas. Esa es la respuesta. Como el frame es de 5 pulgadas, entonces tus propelas deben ser, digamos, te sirven desde 49 hasta 51. ¿Listo? De hecho, cuando uno entra como a la literatura del frame, te dice el rango de propelas que puedes utilizar. ¿Qué pasa si pones unas propelitas más pequeñas en un frame más grande? Es que el área de superficie de sustentación es tan pequeñito que no te alcanza a soportar el peso del dron. Entonces, por más rápido que gire, y por más rápido que gire, no tienen el área suficiente para empujar el dron y levantarlo. ¿Listo? Entonces, mi recomendación es tratar que fuera la propela lo más grande posible que físicamente le quepa al dron, ¿cierto? Para tener como el mayor área de sustentación, la mayor superficie de sustentación. Ok, entonces siendo así, el 51 es el diámetro y ese 466-3, ¿cómo se lee? Eso, el raya 3, el raya 3 es que es de 3 palas, ¿correcto? Ok. Listo, entonces el raya 3 es que es de 3 palas y el 466 es el número es el paso que te da por una vuelta. Sí, realmente es la distancia que recorre la propela cuando da una vuelta completa. Listo. Entonces, ese es el ángulo, digamos que la distancia de la clasificación de la propela. ¿Cuál es la diferencia entre 3 palas a 2 palas? O 4 palas, no sé. Sí, mira, la diferencia radica en digamos, en las áreas de sustentación. Ya te voy a mostrar. Es más eficiente o es más fácil para el motor con 3 palas que con 2, que tiene más área de sustentación.
Okay. Sí, es correcto. O sea, la teoría es el tema, o sea, digamos, la teoría que hay detrás de esto va enfocada es al área de sustentación. ¿Listo? Entonces, con 2 propelas, pues tienes menos área de sustentación. ¿Listo? Con 3 tienes más áreas de sustentación. Lo otro, con 2 propelas, si tu vuelo es un vuelo, digámoslo, relativamente horizontal, ¿cierto? Es relativamente horizontal, las 2 propelas funcionan muy bien. Si es un vuelo para cambio de dirección, funciona mejor con 3 propelas para precisamente, digamos, hacer más rápido las rotaciones, ¿cierto? Digamos, los giros, porque tiene, pues, constantemente está, digamos, cambiando de dirección. Mientras que con 2 propelas funciona diferente, es más como para un vuelo más sereno. Algunas personas hacen el long range con 2 propelas, ¿cierto? Y si uno mira los drones de DJI, vienen con 2 propelas, ¿cierto? Con las propelitas flexibles, pero pues, realmente son 2 propelas. Pero son drones para, digamos, un vuelo suave y para irse lejos. Entonces es un tema también de manejo. Lo que es la teoría que hay detrás es el área de sustentación versus el peso. Entre más propelas, pues más peso, ¿cierto? Pero también más área de sustentación. Y entre menos propelas, pues menos área de sustentación, pero también menos peso. Entonces se vuelve el punto de cómo configurar el dron para que sea el punto más óptimo entre batería, potencia de motores y propela, ¿cierto? Ahí es donde está como el chiste. Por eso todos los drones funcionan, digamos, o todos los que armemos funcionan diferente, porque va muy ligado de cómo cómo hemos hecho la configuración de las 3 cosas, ¿cierto? En ocasiones en los documentos, y los puedo ir compartiendo en el curso, y es que, digamos, cada piloto que logra hacer algún evento o, digamos, ¿cierto? Logra, digamos, algún reto, normalmente publica qué motores utilizó, qué peso utilizó, pues qué motores, qué batería y qué propelas utiliza, ¿cierto? Entonces uno va dando la idea de cómo se van comportando las piezas en conjunto, pues no solo la pieza sola, sino que cómo es la pieza y la interacción con las otras. Es eso. Sí, es eso. De lo que conozco, no he visto a alguien que me diga que es que esta es la mejor, una es mejor que la otra. Digamos que en el punto de vista de materiales, yo sí les podría decir cuáles no recomendaría. Y son unas propelas que son en poliestireno, que son muy finitas, son delgaditas, son rígidas, pero son frágiles. Entonces, digamos, si uno le cae un golpe o el dron aterriza mal y cae así sea aterrizándolo suavecito y la propela toca el suelo, ¡pam! Inmediatamente se parte. Yo por lo pronto estoy todavía como en propelas, digamos, de modo flexible y propelas, digamos, de calibre, pues, de buen calibre, de manera que soporte como los impactos y te soporte varios vuelos, porque este tipo de vuelo en dron de carreras o dron FPV, pues haciendo piruetas, haciendo cualquier cosa, normalmente uno se choca o se va por ahí, ¿cierto? Digamos que tiene ese tipo de vuelo. Gabriel, Bueno, siga, señor. qué pena interrumpir. Pues me dejas meter la cuchara a Sí, claro. un dático que de pronto le sirve a todos. Sí, claro, dale. Mira, cuando yo estaba haciendo el curso de la certificación, alguien hizo una pregunta muy parecida asociada a las palas o a las hélices después de los drones. Alguien preguntó por qué se había dado cuenta que en la web había visto unas palas metálicas o hélices metálicas, ¿listo? Sí. Entonces obviamente como una hélice metálica, pues obviamente por el material la gente asocia que es de más duración y es más fina y por los golpes y por lo que estás mencionando. Particularmente nos está dictando una clase un ingeniero aeronáutico en el módulo de aeronáutica, y él nos recomendó que nunca en la vida cometiéramos el error de comprar palas rígidas, metálicas o de cualquier otra superficie, porque las palas fluctúan, es decir, entre el giro ellas son flexibles y eso hace parte también de la sustentación del dron. Entonces, ese datico pues me parece importante por si de pronto alguna vez ven hélices metálicas ahí en el mercado, porque uno obviamente se emociona con lo más fino. Peligroso. Sí. Pero además eso es ilegal, ¿no? Es ilegal poner hélices metálicas. Además que es peligrosísimo, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Eso. Algo importante
es que igual estas hélices son cortopulsantes, pues, es decir, una hélice está girando 25.000 revoluciones, esto te corta un dedo, pues fácilmente pues te lo amputa. Entonces debemos tener mucho cuidado con el manejo pues responsable de las propelas, porque estas puntas son altamente cortantes, pues, y el material, si bien es frágil y flexible, a esa velocidad esto se vuelve pues otro elemento. Bueno, quiero avanzar con eso. Realmente el tema de teoría de propelas es un montón, pues yo en eso pues les quiero compartir que hay un montón de teoría de clasificador para eso. Hablemos de cómo montar las propelas en el dron, que esa parte pareciera es importante tenerla en clave, porque parte de los problemas cuando uno está armando el dron es armarlo mal. Las propelas, lo vimos ahorita, hay unas clasificadores que dicen CW y CCW, ¿cierto? Realmente están enfocados es a los sentidos de giros de las propelas sobre el dron. Hay dos formas de armar, aquí estoy proyectando, hay dos formas de armar el dron con la rotación de las propelas. Miren, por ejemplo, esta configuración. En esta configuración, los sentidos de giro de las propelas o los avances están, voy a ponerlo, lo voy a decir de alguna manera, digamos, en este dron, la cámara está aquí arriba, aquí adelante, y las propelas giran hacia adentro, quiere decir que giran en el sentido, el avance está girando hacia adentro de la cámara, ¿listo? Y las dos propelas de atrás están girando, digamos, hacia atrás, ¿listo? O sea, así como están las flechas, giran en ese sentido de rotación hacia adentro de la cámara y las posteriores hacia atrás. Siempre se deben poner las propelas en el mismo sentido cruzada, es decir, esta propela en sentido horario gira en la opuesta en sentido horario y lo mismo en las otras dos propelas, antihorario y antihorario, listo, así cruzados. De esa manera se genera la sustentación y de esa manera se evita la rotación sobre el eje, como los torques, porque una propela compensa la otra, ¿listo? O sea, el movimiento de rotación de esta contra esta se compensa y hace equilibrio en el movimiento de rotación de estos dos, y de esa manera el dron queda estable. Entonces, por esa razón, se ponen en cruz, digamos en cruz, y se ponen en este sentido. Esta es una forma de configurar la postura de las propelas en el dron. La otra forma es ponerla al contrario, es decir, las dos propelas de arriba girando con el avance hacia afuera, por llamarlo de alguna manera, y las dos de abajo poniendo el avance hacia adentro. Mirenlo aquí. ¿Sí? Como en esta dirección. Lo voy a llevar al escenario del dron ¿a qué me explico con esto? Un segundo, acá. Miren. Me confirma si se ve. Un momento. Pero porque me confirme si se ve. Ahí. Listo. Siendo esta la cámara, mira aquí, siendo esta la cámara de visualización, ¿cierto? Una forma es que si pongo la propela de tal manera que el avance sea, digamos, que el avance de la paleta sea en el sentido, en el interior hacia la cámara, el dron también vuela, o la otra forma es ponerla así como las tengo yo, y es que el sentido de ala, ¿cierto? Miren que la parte alta de la propela está en rotación interna, digámoslo así. Voy a alejarme un poquito más. Está como en rotación interna, en este sentido, alejándome de la posición de la cámara. O sea, me estoy alejando de la posición de la cámara. ¿Sí? Entonces, esta es la parte alta, esta es la parte alta, y voy girando en este sentido y este gira en este sentido. Entonces, en esta forma, el viento o la corriente de viento está estirándose a la electrónica y no se le está poniendo y me está limpiando la imagen que tengo sobre la cámara. Entonces, estos drones pueden girar con las propelas hacia adentro, en este sentido, o con las propelas hacia afuera, poniéndolas en el otro sentido. La diferencia es que la corriente de aire, poniéndola hacia adentro, pues me permite refrigerar, aparte que me permite refrigerar la electrónica, me limpia, digamos, el posible polvo o ramas que vengan hacia la cámara. Si la pongo a girar al contrario, pues ¿cierto? No tengo ningún problema, el dron también eleva, pero en la práctica yo he visto que, por ejemplo, si aterrizo en tierra o aterrizo en pasto, el pasto me lo tira sobre la cámara. Eso en este tipo de drones. En este otro tipo de drones,
que tiene los ductos de aire. De hecho, la configuración es indiferente. O sea, la propuela puede girar en el sentido de la electrónica o en el sentido hacia la cámara, no tiene ningún problema. Pero es porque el dron tiene los ductos que no hacen que, digamos, se me contamine la cámara con polvo o con cualquier otra cosa. ¿Entendido? Bien. Bien, muy bien. Bien hasta ahí, unos truquitos. Bueno, sigamos acá con el... Si hay preguntas con eso, pues con mucho gusto. Miremos ya, ahora sí entremos en contenido de la electrónica y la pregunta de cómo se arma el dron. Entonces ya hemos visto, me voy a parar acá mientras saco la electrónica. Miremos desde la arquitectura del dron. Miremos la arquitectura, ya vimos los frames, vimos los motores, vimos las propelas, ¿cierto? Nos falta por ver la controladora de vuelo, la controladora de motores, el BTX y el receptor. Eso es lo que nos falta por ver. Esto que les voy a enseñar es el concepto general de cómo se arman los drones, independiente de cuál sea el dron que queramos armar. ¿Listo? Eso es independiente. Quiere decir, todos lo podemos armar con esta información, cualquier dron que queramos nosotros. No tiene que ser pues uno específico. Les voy a mostrar, esta es la mejor parte de la historia. Por hecho, aquí con esto que les voy a hablar se libra el curso. Listo, aquí está la electrónica. Un momento, me estoy preparando para mostrarles. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, hablemos entonces de la controladora de vuelo, que es la tarjeta madre donde está la electrónica y donde está la información clave. Es esta que está acá. Bien, entonces, los drones requieren de 3 tarjetas de electrónica. Voy a poner la cámara, perdón. 3 tarjetas de electrónica. Una, me dicen si ven la imagen, por favor. Es que a veces yo la veo y ustedes me dicen que no la ven o al revés. Ahí, listo. ¿Se visualiza? Todavía no, yo la veo. Todavía no. Ahí, tú lo ves, la mesa, una tarjeta electrónica, mi mano. Está en segundo plano, como es Sí. pequeña. Sí, en segundo plano. En segundo plano, vamos a salir un momento. Me dicen. Ah, ya sé por qué está en segundo plano, porque estoy compartiendo. Ahora sí, ahí. Estoy. Ahora sí debe ser más grande, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Miren la electrónica que les estoy compartiendo. Eso. Vean. Esto que está aquí sobre la mesa, todo esto es electrónica, esa electrónica son controladoras de vuelo. ¿Listo? Son controladoras de vuelo, todas ellas. Un segundo que cargue. Claramente. Bueno, voy a ponerla ahí. Ahí sí, miren acá. Miren, estas son las controladoras de vuelo. Todas ellas. Es este tipo de electrónica. Miren aquí, son estos chips. Esta es la marca 1, 2, 3, 4 y 5. Esta que tengo en la mano, todas están quemadas. ¿Listo? Todas están quemadas. Miremos esta. Esta tiene, por ejemplo, para grabar con micro SD. Esta otra, esta graba con tarjeta SD. Esta también graba con tarjeta SD por dentro. Esta es otra de otra marca, iFlight. Esta también es de la marca iFlight. Listo. Miren el cementerio de controladoras de vuelo que yo tengo. ¿Dónde está el chiste con esto? A ver, la controladora de vuelo es la tarjeta electrónica, es el cerebro que tiene el dron para trabajar. Listo, es el cerebro, es donde se une todos los periféricos. O sea, es la que va a gobernar, es la que va a recibir los datos del receptor del control, es la que va a recibir la cámara, va a recibir ¿cierto? Va a recibir la información de la batería. Entonces, esa tarjeta, digamos, es la tarjeta clave en cualquier dron. Existen muchas marcas, existe, digamos, iFlight, Mamba, Omnibus, o sea, existen pues, muchas marcas en el mercado.
¿Dónde radica el éxito de seleccionar una buena tarjeta? Es que tenga, pues, varios puertos, como lo pueden ver, tenga como varios puertos ¿cierto?, de conexión, que tenga varios puertos. Lo otro, que la tarjeta tenga el mayor número de sensores posible. Esto tiene sus propios sensores. Entonces, que tenga el mayor número de sensores posibles. Y con eso, digámoslo así, digamos que podemos obtener y sacar más provecho a la tarjeta. Listo. A continuación les voy a mostrar cómo se configura, cómo se pone cómo se alambran estas tarjetas. Gabriel, perdón, Sí. decías que los drones requieren 3 tarjetas. 3 tarjetas, sí, correcto. ¿Cuáles son? Bien, voy a ponértela, voy a hacerla acá, un segundo, para que te quede pues como el registro también, ¿cierto? Bien, mira, me voy a llevar esta imagen, listo, y la vamos a poner acá en una imagen nueva. 3 tarjetas. Vamos a hablar de la arquitectura del dron. Bueno, aquí vamos a hablar de la arquitectura del dron. Listo. Hay cosas que ya vimos las propelas, ¿correcto? Entonces no son, vimos los motores, vimos el frame, listo. Entonces mira, vimos las baterías. Mira lo que nos vamos concentrando. Entonces, una tarjeta, la controladora de vuelo. Otra tarjeta, el control de motores. Listo. Otra tarjeta, el transmisor de video. Listo. Estas son antenas. Listo. Esta es la antena. Estos dos son iguales, que es de 2 tipos. Está la cámara. Listo. Y está el receptor. Este es el GPS. Mira ahí. Esa es toda la electrónica que lleva un dron por dentro. Listo. Entonces, controladora de vuelo, control de motores, BTX, RX, que es el receptor, el GPS, de los que queramos poner el GPS son sensores, y la cámara. Esa es la electrónica que tiene el dron por dentro. Listo. Bueno. Entonces ahora comencemos con la controladora de motores, con la controladora de vuelo, que es esta primera que estoy viendo acá, que estamos viendo. Okay. Existen, señor. ¿La ESC es esta controladora de motores? Sí, correcto. Entonces voy a ponerle aquí como los nombres y gracias porque es como, mira, a la controladora de vuelo se le conoce como FC, de Flight Controller. Es así como Flight Controller. Listo. Listo. Esa se le conoce como FC o Flight Controller a la controladora de vuelo. A la SC es la controladora de motores, ESC. Listo. Listo. Controladora de motores. Esa es esta. Que pueden ser de 2 tipos, o de 4 en 1, que es una integrada como esta que está arriba, o unos controladores de motores independientes. Enseguida nos metemos acá. La otra electrónica es el transmisor de video, que se llama BTX, Video Transmitter. Es este que está acá. Y el otro es el receptor de la señal del control, que se llama RX. Esto. Acá. RX. ¿ESC qué es, perdón? El ESC es la controladora de motores. Eso es algo así como controller, source, no sé qué. Pues no, la verdad no entraría pues como las siglas de qué traduce. Lo conozco como ESC o controladora de motores. Esto. Pero es estos componentes que están acá. Este el BTX y ya el RX es este que está acá. Entonces concentrémonos por ahora en esta que es la Flight Controller. Listo. En internet dice que ESC significa Electronic Speed Controller. Ah, perfecto. Listo, ahí está. Aquí Electronic Speed Controller. Listo. Perfecto, muchas gracias. Listo. Electronic Speed Control, ahí está. Que pueden ser o 4 en 1 o todos independientes.
Bien, sí, ya lo miramos. Concentrémonos por favor aquí en esta, en la Flight Controller. La Flight Controller es, digamos, la tarjeta madre. Existen de muchos tipos, muchas marcas y se dañan muy fácil. Y necesito decirles cómo se daña. Esto es un elemento que, como ven ahí, yo pues aquí en mi mesa, para que se hagan una idea, tengo 5 Flight Controller quemadas. Pues obviamente no todas por la misma modo de falla, pero todas se queman muy fácil. Forma de quemar esta Flight Controller es con respecto a la literatura o la información sobre la controladora de vuelo. Más importante que la controladora de vuelo es el diagrama de conexión de la controladora de vuelo. Miren, por ejemplo, les estoy proyectando que iFlight saca un manual que dice iFlight uses wiring diagram, el diagrama de cableado. Listo. Entonces, una forma del entendimiento de las controladoras de vuelo desde el punto de vista de la conexión es conocer la controladora que se tiene e identificar los puertos de cada controladora y también identificar qué significa todas estas nomenclaturas de WebAD, GND, R1, T1, ¿cierto? Todos estos detalles. Les voy a ir pasando. Miren la misma controladora y el fabricante en cada puerto indica qué conexiones y con qué, digamos, ¿cierto? Y qué funcionalidad tiene cada una de las conexiones de los puertos dependiendo de lo que vayamos a hacer, ¿cierto? Mírenlo ahí, en la controladora. Esta que les estoy proyectando es una de ellas y dice dónde se conecta la cámara, dónde se conectan los LED y los buzzers, que ahorita hablábamos, ¿cierto? Dónde se conecta el GPS, miren por ejemplo la conexión del GPS, dónde se conecta ¿qué más hay por acá para conectarlo? El variador de motores, este es el variador de motores, listo. Entonces, la primera información que debemos tener claros todos es identificar la controladora de motores e identificar los puertos de cada controladora. Listo. Existen muchos, yo tengo los esquemas de diagrama de cableado de diferentes controladoras. Miren aquí, por ejemplo, otra, ¿cierto? Miren, esta conexión es diferente a este software, a esta conexión que está acá. ¿Sí? Y la controladora, obviamente, pues es diferente, ¿cierto? Tiene una arquitectura interna diferente, es un chip diferente, una tarjeta diferente. Entonces, lo primero que debemos tener cuando adquirimos una controladora de vuelo es identificar qué significa cada una de las partes de los puertos que la contienen. ¿Listo? Porque de lo contrario, la quemamos en la mesa soldando las salidas o las entradas donde no es. Y ese es digamos, el primer principal proceso de falla o método de falla que tenemos con las controladoras, es no soldarlas adecuadamente donde van. Listo. Bueno, voy a explicarla con esta, que esta me gusta mucho. Miren, pues me parece muy fácil para explicar. Cada controladora de vuelo normalmente requiere un receptor. Vamos a ir a mi presentación de PowerPoint, que ahorita esto me gustó. Vamos por partes. Pongamos la controladora de vuelo en la mitad, como lo están viendo ahí, ¿correcto? ¿Están viendo? Sí, ahí está bien. Ahí estamos viendo, listo. Entonces, sí. La controladora de vuelo es como decir la tarjeta madre, es decir, esa es la que gobierna todo el dron. Listo. Entonces esa controladora es la que precisamente se tiene que conectar con el control de motores, tiene que recibir la cámara, tiene que recibir el RX, ¿cierto? Y tiene que recibir el GPS, por aquí por un ladito, y tiene que recibir el transmisor de video. Miren pues. Entonces, esta controladora se conecta con todos. Vamos a insertar aquí unas flechitas para que entonces, se conectan entre estos dos, con este, Y el que tienes ahí a la izquierda, ¿no? Este 4 en 1 es este mismo 4 en 1. Esta es otra variación de este. La diferencia entre esta y esta es que estos son para 4 motores independientes y estas son una tarjeta con los 4 motores integrados. O sea, esta es como esta es la versión, una versión de enviar al fondo. Sí, esta es como una versión, una desviación de esta. Bueno, pero en teoría es el mismo elemento. Y aquí está la sensórica, listo, ahí está. ¿Entendido, sí o no? Bien. Entendiendo esto así, miren que la controladora de vuelo es, digamos, la mamá de la electrónica en un dron. O sea, que con ese elemento
es clave que nosotros entendamos que entendamos que el que más puertos tiene y la mayor riesgo de quemarse es la controladora de vuelo, porque ella es la que gobierna toda la película. Entonces necesitamos identificar cada uno de los puertos. Entonces, en cada controladora viene con su propia electrónica y su propio diagrama de cómo se configura y cómo se solda. ¿Listo? En los puertos, que era lo que les estaba enseñando acá. Entonces, por ejemplo, para la controladora de iFlight, las SUSES X, E, F4, dice que en estos puertos se conectan los receptores, miren el receptor, después dice que en estos otros puertos se conecta el BTX, en estos puertos los LED y en estos puertos, en este puerto, el 4 en 1, y aquí el GPS y aquí la cámara y el buzzer. Entonces miren que un plano como esta ficha técnica es muy importante, incluso más importante que tener la controladora en la mano. Porque en ocasiones tenemos la controladora, y me pasa con las controladoras chinas, que compro por AliExpress o por Banggood, que son muy baratas, y me llega la controladora sin el esquema de diagrama de cableado. Entonces uno queda, pues, por experiencia, de pronto atine y les llega a cuáles son los puertos. Pero si no somos, digamos, si no tenemos el conocimiento, fácilmente hay un riesgo de quemar la controladora soldándola como no es. ¿Listo? Entonces, el primer mensaje es, independiente de la controladora que compremos, la misma controladora sirve para armar cualquier tipo de dron. Esta controladora con esa armas un dron de Cinewhoop, un downrange o lo que sea, no importa, porque la electrónica es la misma. Lo importante es que cuando tengamos la controladora, tengamos identificados cuáles son los diagramas de cableado. Esa es la parte que es más crítica. Miren, por ejemplo, esta es la parte más crítica de cada dron. ¿Listo? Entonces, hablemos de la primera conexión entre la controladora y el receptor. Dependiendo de la marca del receptor, es la conexión diferente. Por ejemplo, si tenemos el famoso, digamos, los que vienen con el FR Sky o el Fly Sky, que son similares. Dependiendo del protocolo, él te dice, sí, dónde van los puertos. Miren acá, aquí está la tierra, el GND, el más 5, es un ingreso, es una salida de voltaje que sale más 5, no significa que entran 5 voltios, sino que salen más 5 voltios, y tiene otro puerto que es el R2, NR2, vamos acá, y dice que se conecta al SBUS de este otro chip. Si tuviéramos el del Crossfire, que está por acá, el nano, miren acá, entonces está el más 5, la misma tierra, el R2, ¿sí ven? Que lo pueden de otro, y el channel 2 con el T2, ¿cierto? El canal 1 con el R2, el canal 2 con el T2, el R y el T. ¿Listo? Ariel, entonces, sí. Estoy viendo ahí, por ejemplo, yo hace poquito quemé la controladora de vuelo del mío, es una Mamba. Es una Mamba. Sí. Pero entonces la mía tiene para colocar los motores en la misma controladora, no como estás viendo yo ahí que lo tenés como aparte donde conectar los motores. La tuya es así, mira. Esta, por ejemplo, esta es otra referencia. Esta es la SUSES XA. Esta controladora, los motores se ponen en estos 3 punticos. Mírenlo aquí. ¿Sí? En esta. ¿Sí ves? En esta controladora, los motores se ponen acá. En esta controladora, los motores no van acá, sino que van en un stack de motores, en otra electrónica diferente, en el variador de motores. ¿Qué ha ocurrido con la electrónica? Y es que se están uniendo estos dos chips. Entonces ya están diciendo, el controlador de motores, el speed control, lo están uniendo en la misma electrónica de la controladora. Para evitar el 2 en 1, exactamente. Entonces ya uno se ahorra tener que soldar acá y tener que soldar acá. Eso, a mi juicio, perdón la expresión, es la cagada. Porque si a uno se le daña esta electrónica, compra esta. Pero si se le daña la tarjeta, entonces ya la tarjeta vale el doble. Entonces a usted se le daña un chip del motor y tiene que comprar toda la controladora. Mientras que si se le daña solamente la controladora de motores, pues usted la cambia y salvó la controladora de vuelo. Entre más cosas integradas tenga, más
pues menos margen de maniobra tiene uno para hacer reparaciones. ¿Sí me entienden? O sea, si en esta misma tarjeta viniera toda la electrónica y se quemó toda. O sea, quemaste todo el dron. O sea, que esa fue lo que me pasó a mí con esta. Me tocó cambiar. Pero igual yo tengo las dos plaquetas. O sea, yo en el dron mío tengo la controladora de vuelo. Sí. O sea, tenía esta Mamba y encima tengo otra que es donde se pegan como los LEDs. Yo veo que ahí está conectado los LEDs, la cámara, el GPS. Ah, no, entonces es diferente. Entonces sí es como tenemos acá. Entonces mira, normalmente vienen dos. Es que en una van los motores. Es que son muy similares. Por eso, mira el escenario, son muy similares. ¿Cierto? Mira que la electrónica a simple vista parece la misma, pero son dos cosas distintas. Donde entra la batería, el cable de la batería, esta tarjeta es la controladora de motores. Y esta no tiene ingreso de batería. Esta es la Flight Controller. En esta se controla, en esta está pegada la cámara, el BTX, el receptor. Esta es la Flight Controller. Listo. Si las tienes independientes, es de este estilo. Pero ya hoy hay unas nuevas, que son estas que te estaba mostrando, que viene todo en uno. O sea, en esta tarjeta viene todo en una. Esta es una Flight Controller, pero ya viene con la tarjeta de motores. Esto es diferente. O sea, aquí controla los motores, la batería, y aquí sale la cámara, y aquí sale el receptor, y aquí sale, ¿cierto? Ya viene todo en uno. Esta es la versión nueva. Esta es la versión nueva. Estas que estamos viendo, digamos, es con la electrónica independiente. O sea, en esta como tarjeta de Flight Controller y otra como la controladora de motores. Entonces, por eso, concentrémonos acá en esta que es la Flight Controller. Para que vamos teniendo claridad. El chiste está en identificar los puertos en la controladora, o sea, en coger esta imagen y tener físicamente la electrónica en la mano y empezar a identificar que este puerto está para abajo, que tenga este mismo número de pines y que en cada pin esté el tema, digamos, y hacer la identificación de cableado. Si vos te identificas el cableado, no tiene pierde y no se daña. El problema es que si, por ejemplo, en este más 5, crees que es que por aquí se alimenta con 5 voltios, porque miren la nomenclatura como es de enredadita, pues para los que de pronto un poquito de electrónica, no es que la electrónica no es el fuerte. Miren, más 5, 3V3, R2, B más, B menos, entonces uno podría pensar, esto será batería más, batería menos, ¿cierto? Entonces conecta la batería por acá. O si pones, por ejemplo, el más 5, entonces le pones un 5 por aquí de entrada, ¿cierto? O este BAT, ¿qué significa? O este B0. Miren que tiene mucha nomenclatura que se presta, o BI, tiene mucha nomenclatura que se presta para el error. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, y mucho. Si ven que tienen literatura, o sea, tienen unas marcaciones que se prestan para el error. Estas cosas están hechas, pues yo digo que esto está hecho para que se dañe, para que uno lo dañe. Entonces, como, cierto, no es tan así. Entonces, el chiste de la controladora de vuelo es identificar claramente cuáles son los diagramas de pines y hacer la adecuada conexión con los diagramas de pines. Bueno, eso desde el punto de vista de la conexión electrónica. Miremos, por ejemplo, con el BTX. Mírenlo acá. Entonces el BTX tiene también, en el más 5, el GND, que es la Tierra, una salida de video y una entrada de video out, una salida de video acá. Ahí está, ¿cierto? Miren aquí aquí está la conexión. Lo mismo si el controlador de video es una tramp, aquí, entonces aquí se da la conexión de los puntos. Si la salida del BTX es de marca TBS, pues miren el diagrama de puntos. Entonces, cualquiera que sea la que compremos, es muy importante que conozcamos los diagramas de pines. Porque sin el diagrama de cableado estamos muertos, graves, ahí no hay nada que hacer y se quema en la mesa. Por eso es que uno dice, es que la quemé en la mesa. Pues la quemó en la mesa porque la soldó donde no era, la conectó, pum, se quemó y no voló. ¿Cierto? Entonces el primer punto es ese. Señor, dime. Pues hablando de los componentes y eso, ¿uno cómo puede hacer un diagnóstico para saber que está dañado o que, digamos, si no se le daña alguna cosa, ¿no? ¿Cómo puede saber exactamente qué cosa?
Sí, estas controladoras te voy a responder a tu pregunta como por partes. Estas controladoras de vuelo se conectan directamente al puerto USB del computador. ¿Listo? Y mediante el software que vamos a ver dentro de 8 días, que se llama el Betaflight, uno puede darse cuenta si la controladora de vuelo está buena o la controladora de vuelo está mala. ¿Listo? Vamos a mirar si yo puedo hacer algo acá. En un segundo, que yo tengo el Betaflight. Momento, yo les muestro. Es que me reconozca aquí el puerto. Ah, ahí lo reconoció ya. Mira, voy a ponerte la cámara. Dame un segundo. Pin, acá. Pues que, bueno, no sé si estás viendo, bueno, si estás viendo ahí un dummy, sí, lo estás viendo, ¿correcto? Sí. Sí. Eso, miren, ese dummy lo estoy teniendo de una controladora de vuelo que tengo en la mano, conectada solamente, miren, sin la batería, y la tengo conectada al puerto USB, y ella sola tiene el giroscopio, que es eso que está haciendo ahí, listo. Y yo con ella puedo hallar la orientación, puedo configurarla y puedo leerla y chequear si todos los puertos están en buen estado. Miren ahí, ¿sí? Entonces, es una controladora que miren, si la está leyendo, si la reconoce el computador. Entonces esta controladora de vuelo está buena. Voy a desconectarla acá y dejo de compartir. Mira la cámara, mira lo que estaba haciendo. ¿Sí ve la controladora? Entonces, una forma de chequearla es simplemente conectándola al puerto USB. Vean, la conecté, ya tiene su puerto. La conecto aquí al puerto. ¿Ven? Ella prende unos LEDs aquí. ¿Sí? Listo. Y automáticamente me la reconoce el computador en el software de Betaflight. Mira, ahí ya está el software. Y automáticamente yo ya sé si la controladora está en buen estado o no está en buen estado. Porque si tuviera algún error, acá inmediatamente me saca un error en rojo, o no carga, o no conecta, o, ¿cierto? No permite que haga esto. Entonces, la electrónica yo la puedo chequear sin tenerla que prender inclusive. Este chequeo de electrónica, yo digo, esta controladora está buena, mírala acá, ahí. Miren, las rotaciones están suaves, están fluidas, sin problema. No me está sacando ningún error. Listo. Entonces, esa es la forma de chequear la controladora de vuelo, ¿cierto? Concentrándonos en la controladora. Listo. Bueno, yo sigo por acá. Entonces, miren que no necesité armar el dron para poder saber si la controladora estuviera buena. Bien. ¿En qué paso sigue? Digamos que para que vamos avanzando, es clave conocer el tema de el diagrama de pines. Nunca compremos una controladora sin diagrama de cableado. Ese es la primera método, pues, primer modo de falla. Listo. Bueno. Seguimos. Más preguntas. ¿Y no se pueden encontrar en internet con la referencia de la controladora? Sí se puede. Sí la puedes encontrar en internet con la referencia de la controladora. Lo que yo he visto es que hay el riesgo de que, por ejemplo, en las chinitas, las que son de marca Omnibus, o hay otras chinitas que se consiguen, es muy difícil encontrar el plano que es, porque hay versiones también. Si tú miras acá, por ejemplo, esta está, mira, las uses EF4, y hay otra que es la mini, después hay otra que es la micro, hay otra que es la nano. Entonces uno se queda ahí como que, pucha, ¿yo cuál será la que tengo? Entonces uno tiene que entrar en detalle a buscar el plano en internet, a buscarlo. Lo mejor, y ahí sí les recomiendo, lo mejor es tener un buen proveedor de controladoras. O sea, que uno lo llame, por ejemplo, un Juanda, o llamar a Jason, pues digo yo, o si es al chinito, pues primero pregunta, antes de comprarla, decirle, tiene el diagrama de cableado, y que te mande el diagrama de cableado. Si no lo tiene, hermano, yo le digo, no compre controladora, que eso es plata perdida. Son $10, $40, eso es plata de pierde, porque no hay forma de identificar cómo va cómo va la electrónica. Esa es la realidad con este tipo de electrónica. ¿Listo? Entonces, porque yo sé que me preguntaron, Gabriel, nos vas a enseñar a soldar la tarjeta o armarla. Entonces, lo que yo les puedo enseñar ya, que les puedo garantizar ya, el paso es, busquemos el adecuado plano
porque hay muchas versiones, y que tengamos a la mano el respectivo diagrama. Bueno, no me puedo concentrar en uno para decirles, muchachos, así se arma este, armemos este. No, porque es que esta es de esta referencia. Esta es la SUSE Mini, pero si tuviéramos esta, entonces mirad la diferencia como es. Y si tenemos esta otra que les presenté, es diferente, ¿cierto? Entonces, hay tantas controladoras de vuelo como marcas. Vamos a ver si está la Omnibus, creo que sí. Buscar otra ahí, por aquí tengo que tener otra, cableado. Miren. Entonces hay muchos planos que lo que hay que saber es tenerlo. Listo. Entendiendo eso, o sea, luego, miren, por ejemplo, esta que me sacó un error. Me dice, no Betaflight firmware soportado, excepto modo CLI. Entonces, esta controladora, por ejemplo, no responde grave. Y estoy chequeándolas con ustedes de una vez. Y esta se calentó horrible. Listo. Ahí están. Entonces, ese es como el tema. Miran, por ejemplo, la Omnibus F4V3. El acá. Igual para la otra también, para la controladora de vuelo y para ¿cómo es? La de el control de motores. Exacto. Sí. Entonces ahora vámonos para el control de motores. Ese es el paso que sigue. Listo. Diferencias con el control de motores y la controladora de vuelo. Entonces, desde lo físico. La controladora de motores, voy a ponerles aquí la camarita. De paciencia. Esta camarita. Miren, desde lo físico. La controladora de motores tiene esta configuración diferente, y es que se evidencian unos condensadores acá, estas cositas cafecitas, como unas cositas cafés. ¿Listo? Esos son unos condensadores. Señor. Que lo tiene en segundo plano, se ve muy chiquito. Ahí. ¿Mejoró? Sí, señor. Listo. Entonces, acá se ven unos condensadores. Listo. En esta, que es la controladora de motores, tiene el ingreso del cable de la batería. Mírenlo acá. Listo. Y tiene las salidas para los motores. Cada motor tiene 3 cables. Entonces, con esto nos damos cuenta de los 3 cables de las conexiones de los motores. Listo. Entonces, esta es la controladora de motores. Está este estilo, esta es la marca Mamba, está esta otra marca, miren esta. Pero miren que la configuración es similar. Miren la diferencia, por ejemplo, yo no sé si se logra ver. Esta tiene, vamos a ver si aquí, tiene aquí un destello negro. No sé si se percibe, una sombra negra. Entonces, estas se quemaron los condensadores. Listo. Así fallan este tipo de electrónica. Y aquí tiene el ingreso de la batería. Listo. Miren, por ejemplo, esas dos. Esta es otra. Esta es de la marca DAL RC. Y tiene, digamos, la misma estructura. Señor. Adicional al tema de esa que muestras que esa que acabaste de mostrar que estaba quemada, sí, ¿fue que entonces la soldaste mal o puede haber algunos otros motivos por que se dañen así? Excelente. Entonces vamos a ir hablando temas de cómo se dañan estas cosas. La controladora de vuelo, que fue la anterior, una forma de dañarla es soldándola mal, ¿correcto? O sea, la solda mal, la dañaste. Bien. La forma de dañar esta funciona igual. Si la solda mal, pues digamos la dañaste. Pero esta es mucho más fácil de soldar que la otra, tiene menos puertos. Esta solamente recibe la batería y los motores, no tiene más. Entonces digamos que dañar estas en soldaduras es más difícil. ¿Qué pasa? Que por ejemplo cuando uno de los motores se queda pegado, por ejemplo en un árbol, y vos te estás tratando de soltarlo a punta, acelerando el dron para que la hélice salga, esos sobreesfuerzos recalientan los condensadores y los queman. ¡Pam! Listo. Y los van quemando. Entonces, esta se quema por esfuerzo, digamos ya de sobreesfuerzo sobre los motores. Listo. Es tanta la potencia que le logra entregar, o sea, la controladora le manda toda la potencia a los motores. Ella tiene la tarea de transmitir la potencia al motor, pero el motor está bloqueado. Entonces el motor genera una contracorriente, ¿cierto? Un sobrecalentamiento diciendo, pues no me envíes, que no me puedo refrigerar, ni siquiera yo no soy capaz de moverme, se sobrecalienta, supera el amperaje que tiene la tarjeta y se quema. Y se quema por esfuerzo.
Listo. Entonces estas se queman y se dañan por esfuerzo. Otro detalle, ninguna de esta electrónica es impermeable, o sea, toda es enemiga al agua. O sea que si bien los motores sí se pueden mojar, esta electrónica no se puede mojar. ¿Listo? Esa electrónica no se puede mojar. ¿Qué es clave para tener en cuenta? Esta electrónica también tiene sus propios, digamos, diagrama de pines, igualito que la AFC. Yo les recomiendo comprar el stack. Cuando digo comprar el stack, es comprar las dos cosas juntas. O sea, adquirir la controladora de vuelo y adquirir la homóloga o de la misma marca del control de motores. Todo se puede, pues yo puedo conseguir una controladora de vuelo iFly con una controladora de motores marca Mamba, o al revés, o otra marca china con otro. O sea, todas esas, digamos, esos cambios de marca se pueden hacer. Pero lo importante es que si lo vamos a hacer, los puertos no entran. Me explico. Si yo tengo una Mamba que tiene un puerto como este, y yo la conecto con una iFly que también tiene un puerto, entonces digamos que mi intuición diría, esto entra acá, ¿correcto? Si miren cómo entra. Entonces uno dice, no, esto no es sino enchufarlo acá. Entonces ahí entró bien, entonces esto conecta ya, no es sino prenderlo. Pero resulta que esto tiene un diagrama de pines aquí, y este controlador tiene otro diagrama de pines acá. Entonces, si esas dos electrónicas no son compatibles, el solo hecho de que yo tenga que el puerto es igual a este, no garantiza que ese puerto vaya ahí. Entonces ahí es donde entra la relevancia de conocer o identificar los diagramas de pines de los planos. ¿Sí? ¿Me dice entender? Sí, señor. ¿Sí ven el detalle? Listo. La controladora de vuelo se puede chequear simplemente con solo conectando la batería, la controladora de motores, solo conectando la batería y con los motores solos, yo me puedo conectar y chequear el control de motores. ¿Listo? O sea, no necesito pues tener todo. O sea, conectando la batería, ya me doy cuenta si la controladora está en buen estado o si está quemada. ¿Listo? Es eso. Bueno. ¿Qué más les cuento de la controladora de motores? Viene por amperaje. Yo busco acá una. Van aquí. Miren, por ejemplo, esta. Bueno, este es un esquema escaneado, pero bueno. Viene por amperaje y cada una viene con sus respectivos, pues viene con sus indicaciones de cuál es el motor A, el B, el C, el D. Listo. Ese es como el tema. Bien. Sigamos con electrónica. El otro diagrama es, entonces ya vimos esta. Bueno, les quiero presentar las las que son independientes, porque también alguno va a querer armarlo independiente. Mírenlo. Las que son independientes son estas. Un momento que la cámara. Ese cablecito está como que fallando. Bueno. Miren, la diferencia es que viene independiente cada uno de los temas. ¿Listo? Ahí no te queda en primer plano porque queda en... estás compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Listo, ahí sí. Miren la diferencia, por ejemplo, de esta electrónica. Ahí sí. Este es una variadora de motores, una controladora de motores, pero es para un solo motor. Entonces habría que ponerle al dron 4 cositas de estas. Este es el equivalente a tener 4, ¿sí me entiende? El 4 en 1, que es este 4 en 1, este viene para los 4 motores. Y esta es la electrónica independiente. Entonces, si digamos en esa que a mí se quemó porque un solo motor se dañó, entonces yo hubiera podido cambiar no toda la 4 en 1, sino hubiera podido cambiar solamente el variador de motores que se me quemó. Correcto, que es esta. Entonces, la diferencia entre, digamos, la evolución en el punto de vista de soldadura migró de tener una independiente a tener 4 juntas. Entonces, claro, obviamente aquí hay menos soldadura, pero está el riesgo que si se quema toda. En esta, si se quema, puedo cambiar el repuesto. Esa es como la diferencia entre una y la otra. ¿Cuál es mejor? No, funcionan igual. El tema ya es de configuración de cada uno. Por ejemplo,
Esta que es solita, pues es menos electrónica, es más liviana, es más ligera. Esta tarjeta es una tarjeta más robusta, más pesada. Entonces, si yo sumo esta electrónica y le sumo esta otra, pues digamos que eso hace también un parte del peso del chiste del dron, ¿cierto? Eso es. Yo creo que si... Señor, dale. Esas que son independientes se colocan en los bracitos, ¿no? Y esas que son independientes... correcto. Correcto. Esas que son independientes se conectan aquí se pegan aquí en los bracitos. Entonces no va adentro, no va acá adentro, sino que se ponen aquí los bracitos. Entonces de esa manera uno dice, listo, armo el dron diferente. Entonces hay quienes tienen los variadores afuera y otros tienen los variadores aquí adentro en stack. Para mí es más práctico en este momento, digamos, con todo lo que he conocido de drones, me parece más práctico armarlo los 4 en 1. Pero, por ejemplo, cuando comencé, era un desastre y miren todo el montón de control de motores quemados. Entonces me dicen, cierto, si hubiera conseguido los 4 los independientes, pues hubiera cambiado de a 1. Pero entonces, claro, ahora se quemaba un motor y había que cambiar las 3 controladoras de motores y digamos que ya no se dejan reparar pues, después de quemar. Bien, para terminar por hoy, yo les quiero compartir esta imagen de configuración de drones de pilotos. Miren un segundo. Acá. Listo. Miren, por ejemplo, estos son pilotos, digamos, de carreras, ¿cierto? Pues, digamos, de fama, digamos así, pues reconocidos. Y cada uno publica su configuración del dron. Miren la estructura, miren con lo que con lo que hemos visto hasta ahora. Miren que ya ustedes van a poder identificar cómo armó Minchan, cómo arma su dron, Noikal, Thomas, bueno, cada uno cómo arma su dron. Miren que tiene, entonces dice, la controladora de vuelo, aquí está, una HGLR Zeus F722, miren acá, esto es listo, y con un stack de motor Hobby Wing, miren, X rotor de 40 amperios, miren, aquí está el BTX, es un TBS Unique, es el transmisor de video, este es el transmisor de señal del radio, Crossfire. Aquí está la cámara y están los motores 2207, miren, 2207 de 1910 y utiliza una batería de 1400 de 6S, ¿cierto? Entonces mira que él describe como cada una de las partes de su dron, lo mismo este piloto, igual, ¿cierto? Mira que cada uno arma su propio dron y pone inclusive las propelas con las que se siente más cómodo y los motores con los que se siente más cómodo. Esta es la estructura, digamos, esto que les estoy proyectando son arquitecturas de dron de pilotos ¿cierto? Que van a ganar una carrera o que ya saben, pues, digamos, cómo, pues ya tienen pues como su experiencia en vuelos y dicen, entonces miren cómo se puede pues uno dar idea de cómo se van configurando los drones y que la arquitectura que estamos viendo es esta misma arquitectura de estos drones. Listo, les quería compartir eso. Me pareció interesante. No sé si por hoy les parece, dejemos acá, queda pendiente para la próxima clase ver la conexión entre las controladoras de vuelo, los BTX y la controladora de vuelo y el GPS. Son como los dos temas de electrónica. Y ya nos entramos de lleno a la configuración de cómo desde la controladora de vuelo yo controlo los motores y cómo recibo las señales del receptor. Que esa es la parte, digamos, donde ya se une todo. Ahora, la clase entrante es ya entrar en detalle a cómo integro todo lo que hemos visto en el software para poder poner a volar el dron. Eso es lo que nos falta. ¿Preguntas? Bueno, si alguno está interesado en armar el dron y pues comprar las partes o adquirir las partes y quiere hacerlo con la propuesta que yo les hice, pues con mucho gusto me contactan y lo buscamos. Si en el transcurso de la semana los que, digamos, tienen su radio o apenas quieren conseguir el radio, también pues a través de Wandal yo creo que lo podemos conseguir. Y si hay alguna duda con esto que vimos hoy, también me la comparten y la vamos hablando. Yo sé que al principio es mucha información, ¿cierto? Es un software y el control y no sé qué. Entonces, a medida que nos vamos metiendo, pues vamos resolviendo los problemas y no están solos. Y parte del chiste y parte del curso es que
A medida que tengan pues, dificultades, las vamos resolviendo y yo los voy apoyando en eso, los voy orientando. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Super, Gabriel. Muy chévere. muy bien, señores. A ustedes. Gracias. Feliz tarde, pues. Que descansen. No, Chao. buenas tardes, hasta luego. Gracias, chao.